Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Un programa más a Entre Varales, el programa de Canal Torrevisión dedicado a la Semana Santa y a las tradiciones. Y hoy, como ven, nos hemos venido al cementerio municipal de Alhaurín de la Torre para hablar de la tradición de Todos los Santos. Y hoy quien nos da la bienvenida, quien es nuestro anfitrión en nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, es Manuel Guerado, responsable de este parque municipal. Buenas tardes, Manuel. Buenas Buenas tardes. tardes, José Manuel. Muchas gracias por hoy tú eres el anfitrión aquí en este programa del Parque Cementerio Nuestra Señora del Carmen. Manuel, te conocemos, aparte de esta faceta tuya como funcionario municipal, me gustaría empezar para que la gente te conozca mejor, que fuiste el pregonero hace 10 años, pregonero de la Cofradía de la Veracruz, de los Verdes de Alhaurín de la Torre. Sí, señor, fue un inmenso honor pregonar al Santísimo Cristo de la Veracruz, a la Virgen de la Soledad, hace ya 10 años de ello, en el Centro Cultural Vicente Alexandre. Fue una noche inolvidable para mí, fue un auténtico lujo, un honor, y lo guardo muy en mi recuerdo. Seguro que los pregoneros, yo fui en una ocasión de los Moraos, tenemos algo en especial, ¿no? Algún momento mágico de esa noche. ¿Te acuerdas de algo que tú dijese, qué momento más bonito de ese pregón de los Verdes? Yo creo que fue el final, cuando estallé, después de toda la emoción contenida durante cerca de una hora que duró aquello, cuando grité viva el Cristo de la Veracruz y viva la Virgen de la Soledad, viva su madre, mi Virgen de la Soledad, que así finalizó mi pregón, y ahí exploté. Ahí creo que las lágrimas me afloraron un poquito, y ahí ese fue el momento para mí más emotivo, más inolvidable. Me acuerdo también hace 2 años, la Semana Santa de 2019, creo que fue, un año, este año que ya no cuenta, también recitaste a la Virgen de la Soledad, precisamente. Sí, señor. ¿No? Allí al final de la calle Álamo, si no me equivoco, allí cuando llegó la Virgen de la Soledad arriba, pues ahí le recité yo un poemilla a mi Virgen de la Soledad, que tiene debilidad por esa imagen. Esa Virgen tan preciosa de Manuel Pineda, que es una maravilla, sin duda, las mejores, las más bonitas que hay en Alhaurín de la Torre, que tiene una representación religiosa, de luego, preciosa. Aquí en este cementerio también tenemos, y también las veremos seguro más adelante, tendremos ocasión también de ver, bueno, ya saben ustedes que la capilla que se creó como capilla multiconfesional, la capilla del cementerio, le llamáis capilla ecuménica, ¿no? Sala ecuménica. Tenemos la representación también de 2 asociaciones de fieles, una de ellas que procesiona, la de Jesús Caído y la Virgen de la Amargura, que procesiona el Martes Santo, y la de la que tuvimos la semana pasada, la entrevista de la semana pasada con la Virgen del Dulce Nombre, que también está ahí. Y además hay una talla que hizo Esteban Pérez Palma, el imaginero que es autor también del yacente que tenemos en la iglesia parroquial, y que aquí el ayuntamiento le encargó también esa, bueno, le encargó, no sé, la talla. Una espectacular talla de la Piedad, que está ahí, y que ojalá algún día podamos ver por las calles de Alhaurín, porque es una pieza que merece la pena observarla y verla muy de cerca. Es una de las, yo diría que una de las obras más señeras que ha tenido Esteban Pérez Palma. Hablaremos seguro también de Semana Santa con más noticias que tenemos, pero ya que estamos en el cementerio de Alhaurín de la Torre, este año es un año terrible también para todo el personal que también estáis pendiente aquí trabajando, y por supuesto para los familiares que han perdido a sus seres queridos en estos tiempos terribles de la pandemia del COVID, ¿no, Manuel? Ha sido un año muy duro, muy triste, porque hemos vivido situaciones muy difíciles. Cuando el confinamiento domiciliario, cuando el gobierno de la nación impuso una serie de restricciones en los funerales, en los velatorios, los difuntos llegaban, permanecían solos en las cámaras, y al día siguiente pues nos tocaba recibir a esos familiares, 3 como máximo, en la puerta del cementerio, un pequeño responso hecho por el párroco, por Reinaldo. En la misma puerta, ni siquiera en la misma puerta, en la misma puerta, sin capilla, sin nada, solamente con la asistencia del párroco, de los operarios del cementerio y de 3 familiares. Y es muy triste, porque es el momento del adiós, un adiós que siempre es difícil, muy difícil, y encima en esa soledad y en ese silencio que todavía había en las calles de Alhaurín, ¿no? Provocado por el confinamiento. Han sido 16 servicios de inhumaciones así, aunque solo 12 han correspondido a difuntos fallecidos por COVID, pero han sido momentos muy tristes, muy difíciles, muy difícil de olvidar.
la verdad. Estamos, por desgracia, de nuevo en un estado de alarma y precisamente para esta festividad de los Santos, el Día de los Difuntos, el Ayuntamiento se ha volcado, como todos los años lo hace, ya no solo limpiando, adecentando jardines, fachadas, sino además con medidas especiales tanto en la entrada, en la salida, el aforo, ¿verdad? Yo creo que nadie podía imaginar que podía pasar una cosa así. A todos nos ha pillado por sorpresa y lógicamente pues para esta festividad de los Santos, con todo nuestro dolor, con todo nuestro sentimiento, pues no podemos celebrarlo como lo hemos celebrado en años anteriores. Entonces hemos tenido que hacer una serie de normas, que es restringir el acceso de la gente al interior del cementerio a un máximo de 75 personas. La visita máxima al camposanto es exclusivamente de 1 hora. La comunidad autónoma pide media hora, nosotros lo hemos aumentado a 1 hora. Va a haber personal de seguridad velando por ese aforo y en definitiva se ha suspendido el rosario habitual que Luz y Ánimas desarrollaba en el interior del cementerio. Precisamente que este año, como no ha sido posible la celebración habitual de Nuestra Señora de Luz y Ánimas aquí en el cementerio y lo han sustituido por un rezo delante de su capilla callejera, allí en el Chorrillo, en la calle Doctor Fleming, vamos a recuperar las imágenes de la procesión de Luz y Ánimas del año pasado en el momento que pasaba por aquí, por el cementerio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre del Misericordia, Virgen prudentísima, Virgen digna
digna de veneración y nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso insigne de devoción, rosa mística, torre de David, reina de todos los santos, reina del purgatorio, reina concebida sin pecado original. Bueno, y aparte de esa procesión de luz y ánimas y de la terrible realidad del estado de alarma, de la pandemia, del COVID, las tradiciones en los cementerios también han ido cambiando. Recuerdo que hace 2 años hicimos una entrevista aquí con determinados vecinos del pueblo que nos hablaban, bueno, de las tradiciones, de cuando una persona fallecía, si era soltero, de los distintos costumbres que habían en la Virgen de la Torre, entre otros estaba incluso quedarse por la noche, quedarse a cenar. Todo eso ya se ha perdido, ¿no, Manuel Guerrado? Pues sí, poquito a poco los años van avanzando y las tradiciones se van perdiendo. Aún así, la estampa familiar, por decirlo de alguna forma, con todo el respeto del mundo, de verdad, que aquí vemos todos los años, en la tarde del día 1 de noviembre, cuando ya va casi anocheciendo, esto está lleno de familias, dialogando, conversando, todos los nichos llenos de velas. Es una estampa espectacular, una estampa preciosa. Son tradiciones que no se pierden. Quizá antes la gente se quedaba de noche, velaban y demás, eso ya se ha ido perdiendo poco a poco, pero esa estampa familiar que se vive aquí todos los días 1 de noviembre por la tarde, eso es muy bonito, es para sentirlo, es para verlo. A mí alguna vez me han dicho, qué miedo me da el cementerio. El cementerio da miedo, ¿qué va? Para nada, al cementerio no hay que tenerle miedo, al cementerio hay que tenerle respeto y sobre todo admiración. Aquí está todo el pueblo, toda la historia del pueblo, todos los seres queridos del pueblo, nuestros padres, los abuelos, los hermanos, los amigos, todos están aquí. ¿Qué miedo se le puede tener a eso? Ninguno. José Manuel, mira, antes te decía que este invierno había sido muy duro, muy duro. Y ha sido duro especialmente allá por el mes de abril, cuando un día nos despertábamos con la noticia de que un compañero tuyo y mío se nos había ido al cielo. Sí. Valle, nuestro amigo Valle, nuestro compañero Valle, un tío espectacular,
un tío al que todos queríamos, apreciábamos, un tío que se entregaba a los demás, un magnífico profesional. Ahí está Valle. Yo hablo mucho con él, de verdad. Algunas veces vengo, saludo a Miguel Ángel Huesca, que también está aquí, saludo a Julián Sermero, que también está aquí, a Paco Peral, que también está ahí, a Valle. No se le puede tener miedo a esto. ¿Qué va? Si esto está lleno de amigos, de familiares, de seres queridos. Claro que sí, eso es un... Bueno, a mí opino igual que tú, me parece absurdo tenerle miedo, cariño, respeto a todas estas personas que están ya en este campo santo, que por cierto ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia. Veremos después la tumba más antigua, la de un niño que falleció con 6 años, en 1926, creo recordar, sí, 1926 según la nota que tengo, pero también ha cambiado, bueno, arquitectónicamente podríamos decir. Hoy estamos aquí delante de este columbario municipal, de este lugar donde precisamente descansan los restos de estas personas que acaba de comentar Manuel Guerado, y en este columbario municipal que antes estaba la sala donde el médico del pueblo hacía la realizaba la autopsia. No vamos a explicar cómo la realizaba porque sería un poco escabroso contarlo, pero sí es cierto. Mira, cada vez son más las personas que deciden la incineración. Eso te quería preguntar, el cambio de costumbres también, ya no solo la tradición, sino... por lo que yo vivo durante todo el año con la tramitación de los diferentes expedientes que se generan cada vez que hay un fallecimiento, las personas mayores, las personas ya, digamos que superan los 80 años, cosas así, más o menos, son las que prefieren la inhumación. Son de tradición de inhumación, tienen los nichos ya con sus familiares, con sus deudos y prefieren la inhumación. Personas más jóvenes son las que prefieren la incineración, la cremación. Y por eso el ayuntamiento en su día hizo este columbario, que cada día tiene más aceptación, cada día tenemos más peticiones de columbario, además están a unos precios muy asequibles, y cada vez tenemos más solicitudes para el columbario. Y en cuanto a las personas que fallecen, ¿en qué porcentaje aproximadamente es de inhumación? Mira, nosotros este año hemos tenido un total de 183 servicios. De los 183 servicios, si no recuerdo mal, 63 han sido inhumaciones y luego han sido 50 y tantos los que hemos tenido de cremaciones, y el resto han sido servicios de utilización de sala, de capilla o cosas así. Más o menos esa es la cuenta, pero en cualquier caso la gente principalmente prefiere la cremación y luego el depósito de ceniza, o bien en el columbario o bien en otros lugares, a la inhumación. La inhumación tiene, como te decía, un factor de edad. Hay mucha gente que prefiere la inhumación, pero son a partir de determinada edad. Hace unos 20 años recuerdo que se barajó la posibilidad de construir un cementerio municipal nuevo en la zona de Torre Alquería, o en la zona que pegaba más al término municipal de Cártama, por la sierra de por allí. Ese proyecto ya, precisamente por lo que estamos hablando, el cementerio ahora mismo es antiguo, ¿no? Totalmente autosuficiente. Tenemos espacio suficiente para seguir construyendo nichos, tenemos muchas galerías antiguas que estamos echando abajo, que estamos quitando para poner unidades de enterramiento nuevas. Eso, como ese que te decía, esa idea de la cremación, de verdad, hace que mucha gente libere los nichos, que exhumen los restos y esos nichos se quedan libres. Entonces echamos abajo todos los antiguos y estamos construyendo unidades nuevas, que lo cual nos está haciendo ganar bastante espacio. A día de hoy el cementerio es autosuficiente y tenemos cementerio para unos cuantos años. Luego, también es cierto que el cementerio está en pleno centro urbano, por decirlo de alguna forma. Llevártelo al extrarradio supone que mucha gente no pudiera ir, que no lo entendieran. Y luego la ley también es un poco especial, es decir, podríamos hacer un cementerio nuevo teniendo en cuenta que este no se podría quitar hasta pasados 50 años de la última inhumación, con lo cual sería mantener 2 cementerios
teniendo el que tenemos. Una cosa también que llama la atención a las personas que vienen a ver el cementerio es la poca antigüedad de las tumbas que se conservan. Precisamente el cementerio municipal de Alhaurín de la Torre es uno de los más antiguos de la provincia. Se empezaron a hacer enterramientos en 1804, al mismo tiempo que, por ejemplo, se hacía en Casa Bermeja, que también presume de ser de los más antiguos. Fíjese, por ejemplo, que el cementerio de San Miguel de Málaga no empieza a funcionar hasta 1810, es decir, 6 años después del de Alhaurín de la Torre. Y eso ocurre precisamente cuando hay en aquel momento de comienzos del siglo XIX otra pandemia, en aquel momento una epidemia de fiebre amarilla, muere tanta gente que ya se dejan de hacer los enterramientos en el subsuelo de la iglesia parroquial, también en la parroquia San Sebastián de Alhaurín de la Torre se enterraba a todo el mundo, como en el subsuelo del entonces convento de la Fuensanta, y a partir de ese momento, de 1804, empiezan aquí las inhumaciones, los enterramientos, como estamos comentando. Sin embargo, la tumba más antigua que se conserva es de 1926, de ese niño Gregorio, que falleció con 6 años. Me preocupa a mí también, como historiador, que se vaya perdiendo un poco esa memoria con esas lápidas que se pierden. A veces cuando vamos a otros cementerios, como Macharabiaya, por ejemplo, conservan las lápidas antiguas. ¿Aquí hay algún proceso, o al menos una catalogación con fotografías, para que no se pierda ese dato? De momento no tenemos. De momento estamos carentes de una reglamentación del parque cementerio. Eso es un proceso en el que estamos inmersos ahora. Y en el momento en que terminemos esa reglamentación interna del cementerio, pues entonces ya empezaremos a tomar cartas en ese asunto y a ver si algún historiador de los muchos que tenemos en el pueblo, dejo caer el comentario, pues se interesa y lo cataloga, o incluso nos hace un libro de la historia del cementerio, uno más. Uno más, porque ya hay uno, Jaime Rodríguez Barroso, que escribió el primer libro que hasta ahora publicado sobre el cementerio municipal de Alhaurín de la Torre, un cementerio en el que hay también muchas tumbas de personajes ilustres, o por lo menos muy conocidos de la época, además de vecinos anónimos. La asociación de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la Amargura ha hecho varias visitas teatralizadas. Este año no es posible tampoco, ¿no, Manuel? Sí, efectivamente, José Manuel. El año pasado hicimos una representación teatral dentro de la capilla del cementerio. Queríamos tener un aspecto cultural dentro del más profundo respeto que hay que tenerle a lo que hay aquí y a la festividad que íbamos a celebrar, pero tener un aspecto más cultural también. Y entonces hicimos una representación teatral, que la hicisteis vosotros, dentro de la capilla del cementerio, una representación que habitualmente también se ha realizado aquí en el interior del cementerio. También tuvimos la actuación de la agrupación musical de Nuestro Padre Jesús, que hizo un concierto de marchas sacras, y para este año teníamos previsto hacer una cosa parecida, una representación teatral dentro de lo que es el recinto del Camposanto, a la luz de las velas, y haber hecho algo bonito en la noche previa a la celebración de los santos. Pero las circunstancias sanitarias pues han impedido esta idea que teníamos. Y bueno, este año, 2020, no ha sido posible, pero nos quedamos con varias imágenes de esa representación que hizo la Asociación de Jesús Caído del Paso y la Virgen de la Amargura el año pasado, con esos personajes tan importantes que hay aquí enterrados. Imaginero malagueño y gran amigo de Alhaurín de la Torre, porque soy el autor de grandes tronos, como el del Cristo de la Veracruz de los Verdes, y de preciosos retablos como el de los Morados. Pon los niños cerquita si quieres. ¿Un artículo que hable bien sobre su familia? No, gracias. Salvo que tengan ustedes en su haber algún hecho o característica reseñable y que tenga que ver con esta madre nuestra, a veces madrastra, que es Málaga. Son los grandes personajes de Málaga, sus entrañables barrios y muchos de los hechos históricos que allí acontecieron. Todo. Aquí fui feliz con mi familia. Se está bien en tan cálido seno de algas y lianas, pero notas que te empujan. Quieres, pero temes salir. Una diminuta luz en la opaca fosforescencia interior señala el camino para salir del túnel, el sendero de llegada a la vida. Es un destello que atrae y succiona. Te dejas llevar.
más que obedeces. Inunda la cama en el primer aviso. Te extrañas receloso de la mar convertida a golpes temorosamente y desde dentro. Soy María del Rosario Díaz Domecq, esposa de Luis Gil Delgado Queralt, marqués de Campo Nuevo y coronel de infantería, que aquí descansa. Un antepasado de mi marido recibió del rey Carlos II el título de marqués. Bueno, recibirlo recibió, pero en aquella época los títulos se compraban, porque la corona necesitaba mucho dinero. A pesar de su noble linaje, como veis, tiene un modesto nicho, como el de otros vecinos del pueblo. Y os preguntaréis, ¿por qué quiso ser enterrado aquí? Porque él amaba este pueblo, al que tantas veces visitamos. Los moraos le propusieron que fuera su pregonero, y de hecho hizo el primer pregón de la hermandad, en 1986. Y digo yo que lo haría bien, porque volvió a pregonar en el 87 y en el 88. Él amaba tanto este pueblo que cuando le llegó su hora me pidió ser enterrado aquí. Ahora caminante seguida al apóstol San Pedro. Gracias. Bienvenidos a la parte más antigua del cementerio de Alhaurín de la Torre, que tiene más de 200 años y ha tenido muchas ampliaciones. Lástima que no se conservan antiguas tumbas como estas, ni siquiera la mía. Yo soy Matilde Ruiz Blasco. Mi marido era José, el dueño del molino del Arroyo del Pinar. Con él me casé y aquí me vine a vivir, a Alhaurín de la Torre, a la calle Alta, hoy Salvador Rueda. Ustedes dirán, ¿qué apellido, no? ¿De qué es esta mujer, ese apellido? Pues sí, mi apellido le sonará porque soy la tía del famosísimo Pablo Ruiz Picasso. ¿Le conocen? Sí, ¿verdad? Él era el sobrino mío, hijo de mi hermano José. Pues bien, una vez le regalé un gallo para que se lo comieran en su casa de Málaga. Y al niño le causó tal impresión ver al gallo atado que lo pintó en muchas ocasiones, acordándose en sus memorias del gallo de Alaurinejo que le regaló su tía Matilde. Y esa es mi historia. Soy Sebastián Roca Ortega. Tenía 29 años y decían que era excelente persona. Desempeñaba el oficio de sacristán en la iglesia y era hermano de la Virgen de los Dolores, con la que participaba en la antigua representación del Paso. Aunque mi verdadera vocación era el periodismo y escribía las noticias del pueblo para el periódico La Unión Mercantil. Cuando comenzó la guerra civil, por ser de derechas y sacristán, simplemente por eso, no había hecho nada. Me detuvieron y me llevaron a la carretera de Málaga, donde me fusilaron después de torturarme cruelmente. Buenas tardes. Yo soy Emilio Castro Robledo y tengo 35 años. He sido profesor de este pueblo, donde he destacado por mis buenas enseñanzas que recordarán los alumnos que tuve. Trabajé para acabar con el analfabetismo y el hambre de este pueblo. Me afilié al Partido Radical y cuando comenzó la guerra civil entré en la CNT. Era el tesorero del Comité Republicano cuando entraron las tropas de Franco. Y aun entregando todo el dinero que tuve, me detuvieron y me llevaron preso a Málaga. El juicio fue una farsa. No era culpable de nada, pero aún así me fusilaron en las tapias del cementerio San Rafael. Esta cruz representa a una gran parte de los fallecidos, pero aún así, en la entrada al cementerio tenemos un nuevo monumento que nos ampara a todas las víctimas sin distinción. Recordemos a todas las víctimas del odio, de la injusticia, de la locura entre hermanos. Un terrible pasado que no podemos olvidar, para que nunca jamás vuelva a ocurrir. Muchas gracias.
Bueno, un cementerio municipal, como hemos visto en esa representación teatral, que hay personajes que bueno, pues están en la historia, no solo de Alhaurín de la Torre, sino de Málaga y de todo el mundo, como esa tía Matilde, la tía de Pablo Ruiz Picasso, que fue también enterrada aquí, o bueno, con este conde de Bailén, que tenemos aquí también su tumba, don Santiago Arcos Carvajal, y aquella cruz que tenemos un poco más allá de una condesa húngara, es decir, que en este cementerio hay muchas personalidades, entre las que podemos destacar también el primer historiador de Alhaurín de la Torre, que como tal se le nombraba con ese primer libro, Alberto de Merseman, un personaje muy curioso, todo un personaje carismático en aquellos años 50 que vino a recalar en Alhaurín de la Torre. Y otra serie de personajes, hay un marqués, el marqués de Campo Nuevo, y también tenemos un cantante, no sé si ustedes saben que está aquí también enterrado Manzanita, el reconocido cantante que todos los años, bueno, su familia vive aquí en el pueblo, en Alhaurín de la Torre, ¿verdad, Manuel? Sí, efectivamente, y que además tienen vienen muy constantemente, están muy pendientes de él porque siguen sus vidas, ¿verdad? Y vienen constantemente y cuidan su nicho, en fin, que Sigue presente con todos nosotros. Por ahí también está la tumba de don Antonio Sánchez, el cura párroco que estuvo tantos años de párroco en Alhaurín de la Torre, y aunque ya falleció no siendo párroco de aquí está. Tenemos una tía de Pablo Ruiz Picasso, si no me equivoco. Sí, tía Matilde, que ya también la hemos citado antes. El cementerio ha cambiado mucho, pero en algunos aspectos curiosos. Por ejemplo, hasta hace, bueno, unas décadas había una separación. Por esa tradición católica que había antes, tan ligada a la política, los cementerios estaban... había un apartado, mejor dicho, para aquellas personas que no habían sido bautizadas, para aquellos que se habían suicidado, para aquellos que no eran católicos. Ese patio es un patio hoy día, una zona agregada al cementerio municipal, porque ya hoy en día es un cementerio laico donde no hay ningún tipo de diferencia, ¿verdad? No, para nada, no se diferencia a nadie, absolutamente a nadie. Todo el mundo tiene su lugar de descanso para toda allá la eternidad, y no hay diferenciación a la hora de ver de qué ha fallecido o cómo ha fallecido, para nada. Pues damos un repaso a algunos de esas tumbas que estamos hablando, que estamos comentando, y a continuación vamos a ver el separador que tenemos preparado de SPQR, es decir, que vamos a ver hoy las redes sociales por dónde andan. Vemos ese separador SPQR.
Bueno, pues en esta ocasión, qué mejor que dedicar esta sección de SPQR a la página web que tiene dedicada el Ayuntamiento a este parque cementerio de Alhaurín de la Torre. La página web parceat.es, donde tienen información sobre las normas a seguir, precisamente en este tiempo de pandemia, tanto en los funerales como en las salas, en la capilla y en las inhumaciones. Así que tienen ahí esa información, esa página web a su disposición, las 3 W, parceat.es. Y seguimos aquí en la entrada del cementerio, terminando este programa donde estamos delante precisamente del mural de la Virgen del Carmen. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez por qué tanta devoción a la Virgen del Carmen en Alhaurín de la Torre, un pueblo que no es marinero. La respuesta es que la Virgen del Carmen no es tan solo patrona de los marineros. De hecho, en un principio era la patrona de los marineros la Virgen del Rosario. Fue a finales del siglo XVIII cuando empezó a popularizarse la Virgen del Carmen entre la gente de la mar, pero antes, igual que hasta ahora, la Virgen del Carmen ha sido siempre tenido presente, se le ha tenido presente como intercesora ante las ánimas benditas. En esa tradición, con esa creencia religiosa del purgatorio, era la Virgen del Carmen la persona a la que se rezaba para que así fuese más fácil ir al cielo, y precisamente eso lo vemos en ese mural que tenemos ahí de la Virgen del Carmen, y a sus pies, como pueden ver, una serie de personas, hombres y mujeres, entre las llamas del purgatorio. Una construcción que también hizo los servicios operativos municipales hace varios años, con esta columna también tan artística, ¿verdad, Manuel Guerrado? Sí, que además tiene muchísima devoción por parte de los vecinos del pueblo, que llenan esto de velas y que además dejan muchas garrafas de aceite, ¿sí?, principalmente de girasol, también de oliva. ¿En serio? Porque es una ofrenda que es tradición hacerle a las ánimas del purgatorio. Llevar aceite, como antiguamente se llama la lámpara de aceite. En Málaga hay una iglesia, la iglesia de Santiago, que recibe cientos y cientos y cientos de litros de aceite que se le ofrendan a Jesús de Medinaceli. Sí. ¿Y qué hacéis aquí con el aceite, con ese que se va? Y aquí todo lo que se recoge se lleva a Cáritas Parroquial. A Cáritas Parroquial. O a alguna asociación de las que tenemos en el pueblo al que se le entregan estas cosas. Había también en proyecto, ya que hemos hablado al principio del programa de Luz y Ánimas, de dedicar un mural también a... Correcto, y está hecho ese mural, está hecho, y teníamos previsto incluso ponerlo este año. Eso va a ir situado justamente al lado del columbario, en una pequeña capillita que se va a hacer ahí. No ha dado tiempo a hacerlo, este año las prioridades han sido otras, las inversiones se han dedicado casi todas a los efectos de la pandemia. Esto ha estado todo muy limitado, pero para el año que viene, sin lugar a dudas, ese prometido mural de Luz y Ánimas, que ya está hecho, que ha quedado espectacular, pues será una realidad allí en los aledaños del columbario. Bueno, pues ahora vamos ya al separador de bocinas y tambores para comentar una noticia que se está repitiendo mucho en estas últimas semanas. Vemos ese separador y comentamos la captura de pantalla. Bueno, la noticia que como decía, se está comentando tanto en todas estas semanas, en todos estos meses, como pueden saber si siguen nuestro programa de Entre Varales, es qué va a pasar en la Semana Santa de 2021. Si antes se han manifestado la agrupación de cofradías, ahora son los obispos. Ha habido una reunión de todas las diócesis andaluzas donde, según la noticia que pueden ver, afirma los obispos no quieren sucedáneos. Dice la noticia, los prelados instan a las hermandades a que eviten, y abro comillas, eviten sucedáneos de la verdadera piedad. Un planteamiento que choca con la idea que barajan las cofradías de Málaga, que han llegado a hablar de procesiones en andas, de recorridos más largos y limitados en aforo. En fin, el caso es que el obispo de Málaga también estaba entre esos obispos que se han manifestado, pues bueno, contrarios a esa, como la han llamado, procesiones sucedáneas. No sé la opinión de nuestro invitado Manuel Guerrado, que además es un cofrade. Eso de opiniones sucedáneas sobre la piedad no me parece una frase muy acertada, por muy obispos que sean, Eviten ¿no? Sucedáneos de la verdadera piedad, decía. Sucedáneos de la verdadera piedad no me parece una frase muy acertada por parte de estos señores, por muy obispos que sean, pero bueno, es cierto que es la máxima autoridad de la diócesis y que de ellos depende el que haya o no haya Semana Santa. En última instancia son los únicos que pueden autorizar la salida de las hermandades y cofradías a la calle. Yo, si te digo la verdad, no me gustan tampoco los sucedáneos, pero también entiendo que llevaríamos 2 años en el que nuestras cofradías no saldrían a la calle.
me inclino porque de alguna forma haya presencia cofrade en la calle, cumpliendo las normas de seguridad, también viendo efectivamente cómo esté la pandemia en esos momentos. Todos esperamos que hayamos avanzado lo suficiente según las promesas de nuestros políticos, de que ya haya vacunas, de que ya haya arreglo para esta pandemia que nos está azotando, y si eso es así, pues si no puede ser con la grandeza a la que estamos acostumbrados los cofrades, al menos que tengamos esa presencia de nuestras cofradías en las calles. Es necesario no solamente para la vida de las cofradías, sino también para la vida de nuestros pueblos y ciudades, que se surten mucho del turismo y de la presencia masiva de personas que se realizan en las calles en esa fecha. Tú que eres también cofrade de Mena con la Legión, igual que de la Veracruz con la Legión, Jueves Santo en Málaga, Viernes Santo en Alaurín de la Torre, lo que sí que parece muy poco probable es que vayamos a ver representaciones militares que atraigan mucho público. Pues y por quizás lo tanto... no una presencia militar masiva, pero ¿por qué no? Una pequeña representación que acompañen a nuestros titulares por las calles. No tiene por qué ser a lo mejor tan grande como en otros años, pero ¿por qué no? ¿Por qué no una presencia, aunque sea mínima, de fuerzas militares? Sería una bonita forma también de agradecerles el esfuerzo, el trabajo, la dedicación e incluso los muertos que ha tenido la Fuerza Armada en esta pandemia, en las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas en esta pandemia, que han dado el todo por el todo en la lucha contra esta enfermedad. Hay que citar también a los regulares que vienen el Jueves Santo. Ojalá. Y ya que citas también la gente que tanto ha trabajado, Protección Civil, que es un hermano mayor honorario de la Pollinica, del Domingo de Ramos. Yo creo que eso es un año en el que felicitar, y si me lo permites, expresamente a las personas que en nuestro pueblo se han volcado en estos meses tan duros, como han sido la Policía Local, que lo han dado el todo por el todo, la Guardia Civil, Protección Civil, voluntarios, que lo han dado un trabajo espectacular, al personal del centro de salud y sobre todo también a las asociaciones benéficas que han abierto sus puertas y que han atendido a tantísima gente que lo ha pasado mal este invierno y que ahí están preparándose para lo que pueda venir. Ese es mi particular homenaje, mi reconocimiento, y todo lo quería decir. Y bueno, que ojalá pues el año que viene podamos tener alguna presencia de cofrades en la calle. Yo te quería contar una cosa. En el apartado anterior, que era el SPQR, ¿te acuerdas? La de la página web. Efectivamente. Pues yo un año saqué el enser del SPQR en la congregación de Mena en Málaga. Hice promesa de que ya no lo volvería a sacar más. Eso pesaba una barbaridad. Las promesas no se hacen al revés, es decir, algo que cuesta, se hace. Ya no lo voy a grabar en la vida, vamos, en la vida. Muy bueno, bien. Manuel Grado, muchísimas gracias por estas explicaciones en el día de hoy aquí en el Parque Cementerio Nuestra Señora del Carmen de Alaurín de la Torre. Muchas gracias. Gracias por haber venido, gracias por habernos dado esta oportunidad de enseñaros cómo estamos, lo que se ha hecho. Ha sido un esfuerzo muy grande en el que, tengo que decirlo porque es así, nuestro equipo de gobierno, nuestro alcalde, nuestros concejales se han esforzado al máximo, han sido unos meses muy duros, han trabajado a destajo muchísimas horas y bueno, pues ojalá que todo salga bien. Muchas gracias. Pues con ese recuerdo también que ha hecho nuestro invitado, Manuel Grado, o nuestro anfitrión, como decía al comienzo del programa, Manuel Grado, el responsable del Parque Cementerio del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, terminamos el programa de hoy. Como siempre, terminamos con música. Voy a dar paso al separador La Cruceta, que en esta ocasión también en honor a los vecinos que están en esta capilla del Caído, esta capilla multiconfesional que está aquí al lado del cementerio, vamos a terminar con música del Pregón de la Amargura del año pasado, cuando una cantante, Verónica Gumersindo, cantaba esa canción que se llama Ayúdame, que otras personas como Rocío Jurado o como Diana Navarro han cantado. Os dejamos con esa música y les emplazamos hasta la semana que viene, si ustedes quieren. Muchísimas gracias por su atención.
como las alas del viento. Yo elevo a Dios mi corazón y a ese Dios que en mí vive y me llena de su amor. Como las alas del viento, yo elevo a Dios mi corazón, a ese Dios que en mí vive y me llena con su amor. Ayúdame, 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 Señora, a caminar. Ayúdame, 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 Señora, a caminar. Ayúdame, ayúdame, porque creo en ti, Señor, porque pienso que el hombre fuera de ti no vive, no tiene esperanza y se encuentra perdido. Ayúdame, 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 Señora, a caminar. Ayúdame, 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 Señora, a caminar. Una manera nueva, mis hermanos, de vivir. Una manera nueva de pensar. Dios buscando al hombre allá en su reino de paz. Dios intentando que el hombre vuelva a él. Lucha, 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 y hermano, en la batalla de Dios. Lucha, 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 no quieras ser tú siempre un perdedor. Hermano, en la batalla de Dios. Lucha, 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 no quieras ser tú siempre un perdedor. Ayúdame, 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 Virgencita, a caminar. Ayúdame, 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 amargura, a caminar. Lucha, 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 y hermano, en la batalla de Dios. Lucha, 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 no quieras ser tú siempre un perdedor. Lucha, 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 y hermano, en la batalla de